Gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes por estar con nosotros en esta sesión más de nuestro ciclo Filosofía y Humanidades desde el siglo XXI con la profesora investigadora de la Universidad Jean Moulin de Lyon 3 como invitada para una conferencia. Eh, Muchas gracias a Luis Cabrera por su apoyo logístico y también a nuestro apoyo en diseño para los carteles y toda la difusión de nuestro evento. La doctora Marina Mestre Zaragoza, que nos acompaña para la conferencia del día de hoy, es una investigadora de grandes recorridos académicos, importantes recorridos académicos. Es la coordinadora del Instituto de Historia de las Ideas y de las Representaciones en las Modernidades. Este instituto es un espacio interdisciplinar donde se trabaja filosofía, historia, literatura. Es un trabajo de distintos siglos en el pensamiento occidental y, por supuesto, hay una producción académica en francés y en español de parte de la doctora Marina Mestre Zaragoza. Yo quiero agradecerle el haber aceptado participar con nosotros en esta sesión y le doy la palabra a la doctora Marina Mestre Zaragoza. Por favor. Muchísimas gracias, Julieta, por la invitación, por la presentación. Es un placer estar con vosotros, aunque sea a distancia. Estas videoconferencias son espantosamente gélidas y a la vez nos permiten estar juntos a pesar de la distancia de los océanos y del tiempo. Así que no deja de ser un privilegio, aunque nos vayamos a ver y a hablar en diferido. Bueno, es un doble placer porque nos reunimos y me vais a hacer el honor de escucharme sobre uno de los libros los que trabajo desde ya hace muchos años y que me apasiona especialmente y que es el examen de ingenios para las ciencias de Juan Huarte de San Juan. No sé si lo conocéis, lo presentaré rápidamente. Pero bueno, pues es un libro, el examen de ingenios para las ciencias, publicado en 1575. Estamos pues a finales del último tercio del siglo XVI, por Juan Huarte de San Juan, que es un médico. Y esto es fundamental porque realmente es un libro de filosofía natural, pero luego volveremos a ello. La cuestión es que realmente es un libro que solo podía escribir un médico que se había, o sea, que había mamado, digamos, la ciencia hipocrática y galénica en particular, la atrae a la España de finales del XVI para presentar un sistema absolutamente fascinante y que tuvo muchísima repercusión tanto en España como en Europa y a varios niveles. Y de eso vamos a hablar y en particular de la dimensión política de este libro y os voy a decir por qué. Como os decía, es un libro que inmediatamente después de su publicación en 1575 conoció una inmensa fortuna. Recorrió, o sea, se dio a conocer por toda Europa, así como un reguero de pólvora, y se difundió ampliamente en los ámbitos intelectuales, especialmente en el marco del libre pensamiento o del libertinaje erudito, tal y como lo llamó Pantagre en su libro clásico. Y a partir de este
este momento de 1575 vamos a encontrar huellas del examen en, por ejemplo, y esto es algo que me ha interesado mucho y me sigue interesando mucho, en los libros de poética, en todos los libros que en España se van a publicar a partir de este momento, hay una referencia más importante, menos importante sobre tal o cual tema, pero todos toman en cuenta el examen de ingenios a partir en especial de la filosofía antigua poética de Alonso López Pinciano, que es conocida de manera un poco rápida, pero ya se sabe que muchas veces hablamos por aproximaciones cómodas y luego podemos ir ajustando, que se conoce como la primera filosofía, perdón, la primera poética aristotélica en España. Se publica en 1596, por lo tanto, casi 20 años después del examen, y que empieza con un íntimo diálogo con Huarte. Em, y también, obviamente, encontramos huellas del examen en otros libros médicos que lo van a corroborar, que lo van a discutir, etcétera. Entonces, lo fundamental y lo que explica, o digamos el eje, el punto, la clave de bóveda que va a explicar esta enorme influencia es que el examen va a reformular el término ingenio en términos médicos, va a distinguir tres ingenios: el ingenio imaginativo, el ingenio memorioso y el ingenio de entendimiento predominante. Y a partir de aquí va a organizar todo un sistema científico sobre el que luego me detendré un poquito. Lo interesante, y si empiezo por esto vais a ver por qué empiezo por estos elementos de un poco de contexto y de situación del término. Lo interesante es que de estos tres ingenios que os he comentado que Huarte distingue claramente, el ingenio imaginativo viene a corresponder, a casi superponerse o superponerse con lo que era, de hecho, el sentido que el término ingenio tenía en español desde el siglo XIII. Las primeras ocurrencias del término ingenio en castellano se remontan al siglo XIII y aluden a la astucia, a la inventividad, a la creatividad. Y esto espontáneamente es la manera en que nosotros entendemos hoy en día la palabra ingenio. Por lo tanto, intuitivamente, el ingenio huartiano, la idea de ingenio eh, y el ingenio imaginativo en particular, parece, como digo, corresponder, como si de alguna manera le diese un fundamento teórico y médico a lo que era un poco el sentido general del término ingenio, como digo, desde el siglo XIII. Y este sentido, esta comprensión del término ingenio se impuso hasta que mucho más tarde, ya en el siglo XX, Rafael Salillas, que era también médico, vio en el examen de ingenios el precursor o sí, el precursor, el fundamento del enigmático epíteto ingenioso que constituye el corazón del título de la gran novela cervantina. Esto es muy significativo que en el siglo XX, pues, Salillas pueda hacer esta identificación, puesto que muestra la evolución que el término ha tenido, o la vida del término ingenio desde el siglo XIII, y desde la publicación, y en particular desde la publicación del examen, ya que durante el siglo XVII el término ingenio se va a imponer además como sinónimo de escritor, instalándose así, o mejor dicho, acotando semánticamente el ámbito de la creatividad. O sea que, eh, para recapitular, desde el siglo XIII, ingenio quiere decir astucia, argucia, creatividad, invención. El ingenio imaginativo de Huarte viene a, digamos, superponerse con este sentido, y ya en el XVII este sentido parece imponerse en la medida en que ingenio se convierte en sinónimo de escritor. Por ejemplo, en la portada de una comedia podríamos ver comedia escrita por tres ingenios, es decir, por tres, a tres manos, ¿no?
Esta evolución va a culminar en la agudeza y arte de ingenio de Gracián y en la Ciencia Nueva de Giambattista Vicao y queda magistralmente descrita por Mercedes Blanco en su libro clásico que quizás conoceréis, Les rhétoriques de la Pointe. El sentido de ingenio, pues, como creatividad, que tenía el término en castellano desde el siglo XIII, se impone, pues, desde el siglo de oro hasta hoy. Parece pues que haya sido una evolución lineal y sin embargo esta linearidad es una falsa evidencia, es un trampantojo que nos lleva demasiado rápido desde el punto de partida, el siglo XIII, a lo que significa ingenio hoy, obviando el momento esencial que constituye la reformulación del término ingenio por Huarte. Y luego vendremos a ello. Entonces, la dimensión, perdón, la importancia de la dimensión imaginativa del ingenio huartiano parece que oculte también, llevada por toda esta tradición que acabo de esbozar muy rápidamente, oculta también la verdadera finalidad del examen, o por lo menos su finalidad primigenia. En efecto, se considera el examen un libro médico de filosofía natural y como tal lo recibieron y se alimentaron de él los teóricos de la poética u otros médicos, como decía antes. Y aunque desde luego estas recepciones sean legítimas y hayan dado hermosos frutos, pretendo en este trabajo volver al propio examen para poner el acento en lo que realmente fue su propósito primigenio, que no fue científico, que no era político, perdón, que no era científico, que no era poético, sino que era explícitamente político. Y para esto os propongo que nos centremos primero en entender lo que representa realmente el ingenio en el examen de ingenios para las ciencias y en un segundo momento vendremos a subrayar esta dimensión política del libro y su importancia en lo que era la empresa intelectual de Huarte de San Juan. Entonces, para empezar con esta primera parte de acotar lo que significa el ingenio para Huarte y en qué medida Huarte reformula el término. Si considerar que el ingenio es sólo la capacidad inventiva del hombre es una manera sesgada de entender en qué podía consistir el ingenio huartiano, como decía antes, eh, cabe reconocer que el propio Huarte contribuyó a este malentendido. Efectivamente, se alude a menudo a la definición siguiente que encontramos en el examen. Cito, es de saber que este nombre ingenio desciende de uno de estos tres verbos latinos, gigno, ingigno, ingegnero, y que de este último parece que tiene más clara su descendencia, atento a las muchas letras y sílabas que de él toma y lo que de su significación diremos después. Y esto baste en cuanto al nombre ingenio, el cual desciende de este verbo ingegnero, que quiere decir engendrar dentro de sí una figura entera y verdadera que represente al vivo la naturaleza del sujeto, cuya es la ciencia que se aprende. Vemos, pues, como el propio Huarte, mediante la etimología y la definición que da del ingenio, insiste en la capacidad de engendrar del ingenio y en su inventividad. Así que leyendo esta definición no parece que estemos muy de lejos de la que pueda dar el diccionario de Covarrubias en aquel momento. Bueno, sin embargo, lo que no os he dicho es que el examen de ingenios, si es especialmente fascinante, es porque es un libro bicéfalo. Está hecho, en realidad, es una doble publicación, la de 1575, que es la primigenia, y luego hay una segunda versión que es de 1594. ¿Por qué? Porque la de 1575 tuvo tal éxito y fue tan leída y tan comentada y levantó tanto interés que la propia Inquisición se interesó mucho por el texto y encontró un montón de cosas bastante problemáticas que ponían, digamos, en riesgo una serie de dogmas. Por lo tanto,
Huarte tuvo que reescribir, no reescribir el ingenio, pero sí, perdón, el examen de ingenios, pero sí reescribir una serie de capítulos que vino a añadir para justificar por qué su texto no contradecía para nada los principios de la Iglesia, pero a la vez, y esto es muy importante, por eso es un libro absolutamente fascinante, a la vez reafirma todo lo que dice en la versión de 1575. Es decir, que en la versión de 1594 Huarte consigue acallar las sospechas o la susceptibilidad de la Inquisición y mantener sus teorías. Y luego, por lo visto, funcionó puesto que la Inquisición ya no lo volvió a molestar. ¿Por qué es importante puntualizar esto? Porque la definición que os acabo de leer es de 1594. Es decir, es un añadido a posteriori, es uno de estos textos que vienen a posteriori a justificar, completar la edición de 1575. En esta edición reformada, en esta revisión de 1594, Huarte lo que hace es desplegar una ironía mordaz que le va a permitir mantener, a pesar de todo, como decía, sus posiciones científicas. Y esta definición de ingenio que da en 1594 me parece formar parte de esta estrategia para amansar o para despistar la susceptibilidad de la Inquisición, ya que se trata de una definición que sin contradecir, no contradice lo que dice en 1575, pero sí que insiste en la dimensión inventiva como puerta de entrada consensual a los saberes. O sea que es como una manera de despistar, de aludir a lo que efectivamente al lector de la época le resulta conocido, le resulta familiar. En la edición de 1575, en la que el tono es pues más libre, no hay una definición como tal del ingenio. Y quizás porque a Huarte, que escribe como médico, no le pareció necesario, porque probablemente le parecía obvio. Pero aunque no dé una definición de lo que entiende por ingenio, sí que podemos entender lo que entiende por esto en el segundo capítulo de esta edición de 1575, en el que busca determinar, cito, qué hace al muchacho hábil para aprender. Y para responder esta pregunta, Huarte va a distinguir tres niveles. Primero, ¿qué hace que alguien, un muchacho al que tenemos que educar, sea hábil para aprender? La primera explicación, obviamente, es Dios, puesto que todo es voluntad de Dios. La segunda explicación, porque va a dar cuatro niveles, de lo más general a lo más particular. La segunda razón es que es la naturaleza, la propia naturaleza, entendida como el orden natural que Dios ha infundido a su creación, es decir, la naturaleza como emanación divina o de la propia voluntad divina. La tercera razón es el alma racional, que como causa formal es lo que le confiere al hombre su humanidad. El hombre es hombre porque tiene un alma racional y como tiene un alma racional es capaz de aprender. Pero, Huarte nos dirá, todo esto es verdad, pero es tan general que no explica realmente, no contesta realmente a nuestra pregunta. Lo que sí contesta a nuestra pregunta es el cuarto nivel de respuesta, que es el temperamento. Y cito, como todas las ánimas racionales sean de igual perfección, porque la teoría de Huarte es que Dios crea todas las ánimas de igual perfección y que si hay que entender las diferencias entre los hombres, no nos podemos basar en las almas, puesto que Dios, en su inmensa sabiduría y justicia, las ha creado todas rigurosamente, idénticamente perfectas. Entonces, como todas las ánimas racionales en sí, entiéndase en sí, sean de igual perfección, así la del sabio como la del necio, no se puede afirmar que naturaleza en esta significación es la que hace al hombre hábil o inhábil, porque si esto fuese verdad, todos los hombres tendrían ingenio o saber.
diciendo que el temperamento de las cuatro cualidades primeras, calor, frialdad, humedad y sequedad, se ha de llamar naturaleza, porque de esta nacen todas las habilidades del hombre, todas las virtudes y vicios y esta gran variedad que vemos de ingenios. El ingenio es pues el resultado del temperamento del cerebro. El ingenio es la manera en que el alma racional está determinada por su instrumento orgánico, es decir, por el temperamento del cerebro. Si el cerebro, el temperamento del cerebro es la combinación específica de las cuatro cualidades primeras, calor, frialdad, humildad y sequedad. Es este temperamento el que va a determinar cada ingenio con sus particularidades. Así pues, un temperamento cerebral, un cerebro que sea predominantemente seco, un cerebro en el que predomine la sequedad, producirá un ingenio con un fuerte entendimiento. Aquel que tenga un cerebro más seco tendrá mucho entendimiento. Si el calor es predominante, el ingenio será imaginativo y si la humedad es la que predomina en el cerebro, el ingenio resultante será memorioso. Entonces, vemos pues que el ingenio para Huarte es un objeto filosófico y médico y para nada es esta idea de inventividad y de astucia que vehiculaba el término en español desde el siglo XIII. El ingenio huartiano se corresponde mucho más, de hecho, es heredero, entronca con la tradición latina del término ingenium, que remite a la naturaleza y al ámbito de la física. Una tradición que Juan Luis Vives, el famoso humanista eh, español, aunque vivió en los Países Bajos y en Europa del Norte toda su vida, ya había reactivado en su De Anima et Vita, su tratado de antropología filosófica, donde en 1538 definía el ingenio, bueno, el ingenium, puesto que escribe en latín, como la fuerza entera del entendimiento en la medida en que se ejerce a través de sus instrumentos. Así que vemos que Huarte viene a tomar de Vives esta idea de que el instrumento, entiéndase el cerebro, viene a determinar el alma racional. Sin embargo, Vives, que no era médico, sino un filósofo humanista profundamente católico, conservó en su sistema antropológico una radical autonomía orgánica del entendimiento y, por supuesto, de la voluntad, lo cual era absolutamente fundamental para poder garantizar la libertad del hombre. Huarte, que no es un filósofo humanista, sino un médico, Huarte sigue en su texto un imperativo científico de raigambre galénica y no va a mantener, por lo menos en la edición de 1575, esta precaución que había tomado Vives para dejar un espacio para la libertad. Y eso, para eso, pues tenía que asegurar la independencia del alma racional con respecto a el cerebro, la independencia orgánica del alma racional. Huarte no va a mantener esta precaución. Así pues, si el ingenio es para Vives el lugar de intersección entre el cuerpo y el alma, pero sin que el conocimiento o sea, sin que, si, voy a retomar mi frase para que me entendáis, perdón. Como decía, si el ingenio es para Vives el lugar de intersección entre el cuerpo y el alma racional, pero sin llegar a determinar orgánicamente el conocimiento del mundo y, por tanto, la toma de decisiones que llevan a la acción, para Huarte, el ingenio es pura y simplemente la única manera de estar en el mundo, determinados claramente por el instrumento cerebral y, como digo, es la única manera de estar en el mundo, tanto a nivel intelectual como a nivel práctico. El ingenio, entendido como esta imbricación entre el alma racional y el cerebro con su temperamento específico, es la única manera de conocer el mundo, de aprender el mundo intelectualmente y de
determinarse prácticamente. Cito a Huarte, dice, porque todas las facultades que gobiernan al hombre, naturales, vitales, animales y racionales, cada una pide particular temperamento para hacer sus obras como conviene, sin hacer perjuicio a las demás. Esta idea de que toda facultad necesita un temperamento particular es directamente galénica. El ingenio es, pues, para Huarte este punto de encuentro entre el alma y el cuerpo, el paradigma de la humanidad y, como digo, la única manera de estar y de aprender el mundo. Como tal, no se limita, pues, a su dimensión imaginativa. El ingenio imaginativo es una de las modalidades del ingenio que Huarte identifica, pero no se confunde con el ingenio. Esto es lo que hay que entender claramente, es que el ingenio es la imbricación del cuerpo y del alma, determinada el alma racional por el temperamento cerebral, y no se identifica con el ingenio imaginativo, que es simplemente una de las tres modalidades que puede tener el ingenio. Es decir, que si el propio Huarte en el examen puede utilizar el término ingenio en el sentido que ya era el más corriente en la lengua de su época, el de invención, el de astucia, cabe distinguir este uso corriente del sentido riguroso y filosófico que le da al término y que lo sitúa del lado de la tradición del ingenium latino, como lo acabo de comentar. Una vez que tenemos el sentido del ingenio huartiano claramente acotado, podemos pasar a reconducir o a interrogarnos sobre la finalidad de su libro. Si volvemos al título, este anuncia claramente un examen de ingenios para las ciencias. Hay que tomarlo al pie de la letra, literal. Si en el término ingenio hemos visto que hay un diálogo con Vives, que podemos calificar claramente de filiación, aunque Huarte nunca cite a Vives, está claro que lo ha leído. Vives era muy conocido en España, muy leído, y es obvio que Huarte lo ha leído. Entonces, como digo, hay claramente un diálogo con el Vives, digamos, más filósofo y más antropólogo, el que reflexiona sobre la naturaleza humana en el de Anima et Vita, pero hay también un diálogo que me parece también muy evidente con el de Disciplinis del propio Vives. Efectivamente, antes de reformular el ingenium en su de Anima et Vita, Vives ya había aludido al ingenium, sin definirlo, en el de Disciplinis, que es una suma enorme que busca hacer Vives para, digamos, refundar el cursus, el curso universitario, las disciplinas. La idea es refundar las disciplinas partiendo de la idea de que las disciplinas en aquel momento estaban corrompidas y la primera parte es de la corrupción de las disciplinas. Luego tenemos una segunda parte que es propiamente el de disciplinis, donde Vives busca refundar cada disciplina. Y lo que sigue es el trivium y el quadrivium, es decir, el recorrido universitario de la época, porque lo que busca Vives es llegar a la formación, lo que busca Vives es proponer el método educativo que permita llegar al humanista perfecto, que permita producir humanistas perfectos. Em, entonces, como digo, en este de Disciplinis, para optimizar, digamos, la enseñanza, Vives había aludido al ingenium para abogar justamente, solicitar justamente que se hiciera un examen de los ingenios para adaptar la enseñanza a cada alumno en función de sus capacidades. Pero allí donde vives, de manera muy coherente con la concepción del ingenio que desarrolla más tarde en el de Ánima y que hemos visto, y con este cuidado que tiene en mantener un espacio para la libertad, allí donde vives va a sostener que el alumno y su inteligencia son siempre perfectibles, que siempre se le puede ayudar a mejorar, y
y esto es algo que se corresponde con lo que nosotros pensamos hoy en día, desde luego, Huarte no se va a situar en la misma perspectiva. Huarte se va a instalar en una suerte de determinismo muy coherente también con su perspectiva galénica, una suerte de determinismo menos amable, pero terriblemente convincente en la medida en que responde a un sistema científico, a este sistema científico que él propone en el examen de ingenios, que se va a desplegar implacablemente. En efecto, como lo hemos visto, el ingenio obedece, las diferencias de ingenio, los distintos ingenios, obedecen a leyes biológicas. En consecuencia, es posible establecer un sistema riguroso de atribución de ciertas ciencias a ciertos ingenios. Es decir, que la combinatoria de Huarte es doble. Por una parte es, digamos, biológica y es la que le permite determinar en función de los distintos temperamentos posibles los distintos ingenios posibles y por otra parte es una combinatoria, digamos, más disciplinar, aunque Huarte, digamos que confunde o pone en el mismo nivel disciplinas y oficios. Pero bueno, vamos a llamarla disciplinar, una combinatoria más disciplinar que va a permitir atribuirle a cada ingenio las ciencias y los oficios que le corresponden idealmente. Este sistema lo desarrolla Huarte a partir del capítulo 8 de la primera edición, que será el capítulo 10 de la de 1594. Las ciencias que corresponden a un ingenio memorioso son las siguientes, cito. Las artes y ciencias que se alcanzan con la memoria son las siguientes: gramática, latín y cualquier otra lengua, la teórica de la jurispericia, teología positiva, cosmografía y aritmética. Estas son para Huarte las ciencias que requieren una gran memoria. Es verdad que en aquella época la enseñanza estaba basada en gran parte sobre la memoria y pues em, para él estas son las que más memoria requieren. Las ciencias que se corresponden con un ingenio de fuerte entendimiento, con un entendimiento predominante, son las siguientes. Cito, las que pertenecen al entendimiento son teología escolástica, la teoría de la medicina, la dialéctica, la filosofía natural y moral, la práctica de la jurispericia que llaman abogacía. Fijaos cómo la teoría de la medicina no depende para él de la memoria, sino más bien del entendimiento. Obviamente Huarte barre para casa, ¿no? Él es médico y bueno, pues está claro que también a lo mejor hay disciplinas que quizás entienda menos. A los que trabajamos sobre las lenguas, pues nos sobresalta a lo mejor que considere que basta con tener mucha memoria para hablar bien las lenguas. Pero bueno, la cuestión es que esto es coherente con su sistema, que es lo que nos interesa aquí. Y luego vienen las ciencias que son más propias de la imaginación. Cito, de la buena imaginativa nacen todas las artes y ciencias que consisten en figura, correspondencia, armonía y proporción. Estas son poesía, elocuencia, música, saber predicar, la práctica de la medicina, matemáticas, astrología, gobernar una república, el arte militar, pintar, trazar, escribir, leer, ser un hombre gracioso, apodador, polido, agudo y nagilibus, y todos los ingenios y maquinamientos que fingen los artífices, y también una gracia de la cual se admira el vulgo, que es dictar a cuatro escribientes juntos materias diversas y salir todas muy bien ordenadas. ¿Os habéis dado cuenta del desequilibrio que hay entre la sobriedad y el rigor de las pocas materias atribuidas a la memoria y al entendimiento y esta lista un poco interminable, abigarrada de las materias, las disciplinas, pero también las habilidades que se le atribuyen a la imaginación, que nos deja intuir ya una, pues eso, como una libertad, como una,
una abundancia o por lo menos una dificultad para acotar lo propio de un ingenio cuya especificidad es justamente la enorme creatividad. ¿Habéis visto cuando em, cuando habla de figura, dice, de la buena imaginativa nacen todas las artes y ciencias que consisten en figura, correspondencia, armonía y proporción? De hecho, da un principio general y luego una lista un poco acumulativa y, como decía, un poco abigarrada. Este principio general, figura, correspondencia, armonía y proporción, nos hace pensar en algo efectivamente muy, muy propio de la poesía, que es la metáfora, el hecho de saber hacer metáforas, que es encontrar la correspondencia entre dos cosas que a priori no parece que tengan que ir juntas. Y que será lo propio efectivamente del ingenio, pues tal y como lo definirá más tarde Graciano o Vico, em, entre otros. Em, Pero lo que entonces tenemos aquí digamos, el esquema para que nos orientemos un poco, pero Huarte no va en absoluto a ocuparse de todas estas ciencias. ¿Por qué se permite no ser riguroso en esta enumeración de las ciencias que corresponden a la imaginación? Porque en realidad no se va a detener en ellas. Porque su finalidad no es en absoluto el desarrollo de las ciencias en sí. Este sí que era la finalidad de Vives, pero no es la de Huarte. Lo que sí que comparte Huarte con Vives es la obsesión por la utilidad y la convicción de que el saber por sí mismo es en el mejor de los casos vano y en el peor de los casos vicioso. Entonces, no se va a detener, no va a perder el tiempo en proponer un análisis particular de aquellas disciplinas que son puramente teóricas, como puedan ser las matemáticas, la filosofía o las disciplinas que él considera que no tienen eficacia real, como por ejemplo la filosofía moral, o aquellas que le parece que son solamente un ornato o una diversión, un pasatiempo, un entretenimiento, ¿eh? Como se decía en aquella época, literatura, bueno, poesía de entretenimiento. Em, si queréis luego hablamos de esto porque efectivamente nos puede parecer un poco escandaloso, ¿no? Que se considere pues las disciplinas más teóricas o más poéticas como inútiles. Pero el caso es que él, en su perspectiva, lo que busca es mm, ocuparse y desarrollar las disciplinas que pueden efectivamente tener una eficacia directa en la sociedad. Em, bueno, pues probablemente podría haber sido rector de universidad hoy en día, ¿no? Si nos tomamos las cosas así. La finalidad de Huarte, como digo, no se corresponde en absoluto con la de Vives, que busca el perfeccionamiento personal y la formación del humanista ideal. Huarte expresa claramente la intención de su examen en el proemio, y su intención no es para nada preocuparse de los hombres individualmente. Para él lo que importa es la dimensión colectiva. Por eso le va a dedicar su libro al rey directamente. Ahí es nada. O sea, normalmente estamos acostumbrados a que los escritores dediquen sus libros a mecenas y tal, a grandes señores, pero aquí no, Huarte no se corta un duro. Y por eso se ha podido decir también que el examen es en cierto modo una especie de arbitrio, ¿no? De estos textos que se mandaban al rey para proponer una solución a un problema que el arbitrista había identificado. Entonces, Huarte va a expresar muy claramente la intención de su examen en el proemio, que es a la vez la dedicatoria del libro al propio rey Felipe II. Los paratextos son muy interesantes porque tenemos por una parte este proemio dedicado al rey y por otra parte un segundo proemio dedicado esta vez al lector y que muestra bien las dos perspectivas complementarias de su discurso.
El premio dirigido, como digo, al rey, viene a asentar la intención primera del libro y plantear de entrada su ambición colectiva. Cito, es un poquito largo, pero creo que son las primeras líneas y pone ya muy claramente el marco de toda la obra. Cito pues, para que las obras de los artífices tuviesen la perfección que convenía al uso de la República, me pareció, católica real majestad, que se había de establecer una ley, que el carpintero no hiciese obra tocante al oficio del labrador, ni el tejedor del arquitecto, ni el jurisperito curase, ni el médico abogase, sino que cada uno ejercitase sola aquel arte para la cual tenía talento natural y dejase las demás, porque considerando cuán corto y limitado es el ingenio del hombre para una cosa y no más, tuve siempre entendido que ninguno podía saber dos artes con perfección sin que en la una faltase, y porque no errase en elegir la que a su natural estaba mejor, había de haber diputados en la República, hombres de gran prudencia y saber, que en la tierna edad descubriesen a cada uno su ingenio, haciéndole estudiar por fuerza la ciencia que le convenía y no dejarlo a su elección, de lo cual resultaría en vuestros estados y señoríos, y esto es lo importante, haber los mayores artífices del mundo y las obras de mayor perfección, más de por juntar el arte con naturaleza. ¿Veis? Lo que a nosotros nos puede parecer absolutamente escandaloso y es el hacer estudiar por fuerza la ciencia que a cada uno le corresponde en función de su ingenio, es decir, de su inteligencia. A nosotros nos puede parecer absolutamente escandaloso, pero en realidad es una manera de organizar el colectivo. El verdadero sujeto del examen no es el hombre individual, es la república, entendida como una construcción colectiva en la que cada hombre no se considera en sí mismo, sino como una parte de una empresa colectiva que lo supera y cuyo éxito depende de que cada una de sus partes, por no decir de sus piezas o de sus engranajes, esté situada en el lugar correcto. De lo contrario, cito, el daño que este tal hará después en la República usando su arte mal sabida. Un hombre, eh, obviamente un hombre en aquella época, más que una mujer, pero bueno, esto también es otra cuestión. Un hombre al que no se le haya tanteado el ingenio, al que no se le haya identificado el ingenio y que no se haya aplicado a la ciencia correspondiente, es un peligro para la República porque va a usar mal su arte y por tanto hará muchísimo daño. Estar en el lugar correcto es sin duda el elemento fundamental. Vives en su De corruptione disciplinis, es decir, en la parte donde hace el diagnóstico de la corrupción de las disciplinas, explicaba que si las ciencias se habían corrompido era por culpa de las pasiones humanas y en particular de la pasión del orgullo. Huarte no se toma la molestia de indagar en las causas de la cuestión, pero la resuelve de manera franca y cortante. En realidad, para él el problema no es íntimo, no es individual, no son las pasiones individuales, es que la gente está trabajando en el sitio en que no le corresponde. Cito, por no hacer hoy en día esta diligencia, entiéndase el examen, la discriminación de los ingenios, sigo, han destruido la cristiana religión los que no tenían ingenio para teología y echan a perder la salud de los hombres los que son inhábiles para medicina. Y la jurispericia no tiene la perfección que pudiera por no saber a qué potencia racional pertenece el uso y buena interpretación de las leyes. La corrupción de las artes y de los oficios no se debe, pues, a la corrupción intelectual y moral de los hombres. El hombre para Huarte es lo que es él y su ingenio son un dato objetivo que puede desde luego evolucionar, pero solo en función de leyes naturales que son por lo menos inteligibles y previsibles. La corrupción de las artes y de los oficios se debe pues a una mala organización que ha colocado a los hombres equivocados en lugares equivocados. La solución a la corrupción de la República y de su modo de funcionamiento es pues obvio, basta con colocar a cada hombre en el lugar que corresponde a su ingenio para que las ciencias lleguen a su perfección y para que en consecuencia la República llegue a su perfección. Lo que importa, pues,
no es la perfección del hombre, que ya viene dada por la naturaleza, sino la perfección de la República. Es por ello que no vamos a encontrar en el examen de ingenios un desglose del conjunto de las ciencias, siguiendo como lo hace Vives el cursus universitario. Las ciencias que Huarte va a considerar en detalle son aquellas que tienen una dimensión política y colectiva, como son la elocuencia y en particular la predicación, el derecho, la medicina y el arte de gobernar. Obvio, la poesía es un entretenimiento, a él no le interesa. Él no considera que la poesía, como López Pinciano podrá considerarlo más adelante, Huarte no considera que la poesía sea algo importante para la República ni de lejos. Entonces, Huarte es un tío, un tipo espantoso, un determinista espantoso que considera que no hay por qué, en fin, que el hombre es simplemente un instrumento de trabajo o casi un, sí, un elemento, un elemento de producción, ¿no? Una máquina casi, una especie de robot, para nada. Y de hecho, Huarte tampoco es que deje de lado la cuestión, o sea, o que obvie o que niegue la cuestión de la salvación del alma o de la trascendencia. Simplemente él, y esto lo insiste sobre todo en la segunda, en la versión reformada de su texto, él considera que escribe como desde el punto de vista del médico, y de tejas abajo. Su registro es el del mundo contingente. Entonces, él no niega la trascendencia, pero considera que es un más allá al que el hombre volverá una vez que se haya desencarnado, una vez que haya muerto, pero que mientras el hombre está encarnado, sus acciones y su modo de funcionamiento dependen de su ingenio y que por tanto digamos que la organización y el funcionamiento de la sociedad en el mundo depende, o sea, es casi una cuestión de biología, ¿no? Entonces, pero esto no quiere decir que se olvide completamente o que no piense en cierta, en cierta perfectibilidad. Simplemente esta es colectiva. Me explico. Como hemos visto, cada ingenio pues tiene una especificidad en función de su temperamento y digamos, cada tipo de ingenio, el memorioso, el imaginativo y el de fuerte entendimiento, tienen diferentes grados. Em, pero lo que hay que entender es que un hombre tiene un ingenio imaginativo, un ingenio memorioso en excelencia. Es decir, que en su caso esta facultad es la predominante, pero todos los hombres tienen perdón, todos los hombres tienen imaginación, entendimiento y memoria. Simplemente unos tienen más imaginación, otros tienen más memoria y otros tienen entendimiento, pero todos tenemos las tres facultades. Nunca nadie está privado de las otras dos. Así pues, un hombre con un ingenio imaginativo se va a distinguir en todo aquello que incumbe al ámbito de la imaginación, pero no por ello deja de tener entendimiento y memoria. Pero sin embargo, y esto es lo que quería dar a entender, es que el hombre no es perfectible en sí y por sí mismo, o por lo menos esa dimensión, como digo, no es la que le importa a Huarte en 1575 y es lo que le va a valer la censura de la Inquisición, que obviamente se ofuscó diciendo, ¿dónde está la libertad? Si el hombre está determinado por su temperamento, no es libre. Y si no es libre, tenemos un problema. ¿Cómo va a salvar su alma, no? Entonces, Huarte escribió uno de los capítulos más fascinantes en 1594, defendiendo que la voluntad, o sea, defendiendo por qué su sistema no se contradecía necesariamente con la salvación del alma, con la libertad, pero defiende que la voluntad no puede por sí misma cambiar al hombre vicioso y llevarlo a la virtud, pero que esto sí que se puede. ¿Por qué? Porque la voluntad es una cosa metafísica y que todo lo que puede hacer o entender el hombre en este mundo depende de su temperamento, está biológicamente determinado.
Pero lo que sí que se puede hacer para convertir a un hombre vicioso en un hombre virtuoso, es aplicarle remedios que cambien su temperamento y por tanto su ingenio y de ahí sus acciones. Este capítulo, que es uno de los más irónicos de la versión reformada y también de los más potentes, podemos inferir que el perfeccionamiento personal e individual depende de que la predicación y la medicina sean ejercidos por las personas adecuadas. Es decir, que la vida humana, incluso en lo que tiene de más íntimo e individual, es decir, en lo que a la salvación del alma concierne, es una cuestión colectiva que se dirime colectivamente. La vida humana es una cuestión colectiva que se dirime colectivamente. El hombre aislado actúa solo en función de una lógica personal, individual, biológicamente individual, y es pues impotente, puesto que está estricta y biológicamente limitado por su ingenio. Pero si este hombre ocupa el lugar que le corresponde en una república armónicamente constituida, este hombre puede a la vez y simultáneamente obrar en pos de la grandeza de la república y al obrar en pos de la grandeza de la república, donde cada uno ocupa su lugar, está obrando de manera mediata en pos de su propia salvación eterna. El restablecer las ciencias, y ya termino, el restablecer las ciencias por la aplicación de los ingenios adecuados a cada una de ellas es pues una cuestión eminentemente política e incluso teológica. Es la condición de posibilidad de la creación de una república capaz de llevar a la humanidad a su perfección. Esta perfección, como digo, no es en primer término individual, es colectiva, en la medida en que como una abeja en su panal o una hormiga en su hormiguero, cada hombre situado en el lugar que le corresponde es un engranaje fundamental y necesario para un progreso, que no puede concebirse si no es colectivamente. La República de Huarte es pues el lugar en el que la complementariedad de los ingenios, que no son perfectibles individualmente, se impone como la única manera de llevar a la humanidad a su perfeccionamiento mediante un proceso que no puede ser sino colectivo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a Marina Mestre Zaragoza por esta exposición del pensamiento de la obra de Juan Huarte de San Juan, Examen de Ingenios para las Ciencias y las Artes, que, como ahora ya todos sabemos, es un texto esencialmente político, y eso es una vertiente que la doctora Mestre Zaragoza ha subrayado en sus distintas publicaciones. Eh, Tenemos preguntas desde en el Face de nuestro centro de investigación. ¿Qué tipos, dice una de ellas, qué tipos de personas leían ese libro en aquella época y por qué tuvo tanta popularidad? Sí, es una excelente pregunta. Antes de contestar, simplemente quisiera puntualizar, Julieta, el breve resumen que has dicho. Efectivamente es un libro, digamos que su objetivo es político, el primer objetivo es político, pero sí que es un libro de filosofía natural y de medicina, desde luego. Y la segunda versión sí que ya tiene tintes más teológicos. Pero lo que me interesaba recalcar es que justamente muchas veces la dimensión médica y la dimensión, digamos, más teológica de la segunda versión vienen a tapar un poco esta finalidad política que creo que merecía la pena poner de manifiesto. Vengo a esa excelente pregunta. em, y bueno, ¿quién leía Huarte de San Juan? Lo leyeron obviamente todos los médicos de la época y como digo, también todos aquellos que buscan reflexionar sobre lo que es la literatura. Esto puede parecer muy raro.
vuelvo a mi ejemplo, bueno, a mi ejemplo no, a lo que comentaba antes, que la filosofía antigua poética de Alonso López Pinciano, primera poética aristotélica en España, dedica la primera de las, no sé ahora mismo cuántas son, como 12, 14, 15 epístolas, que es la más, casi creo que es la más larga, a dialogar con Huarte para restablecer, porque Pinciano es médico y como médico es médico y es poeta, pero lo que le interesa es instalar, digamos, su concepción de la literatura en una antropología sólida, digamos, una concepción del hombre sólida y científica. ¿Por qué? Porque en aquella época la literatura es algo muy importante. O sea, no es simplemente entretenerse, por lo menos para los teóricos, pero es un asunto muy serio, eh, porque puede contribuir justamente a la educación del pueblo, a llevar a la gente a la salvación y tal. Pero en este momento se trata de salir, estamos en plenas polémicas sobre la recepción de la poética de Aristóteles, o sea que están todos los teóricos italianos, españoles y franceses reflexionando sobre qué es la literatura, la ficción en particular, y para qué sirve. Y esto es un tema muy serio. Entonces, por eso no es de extrañar que los teóricos de la literatura busquen fundar su teoría sobre lo que es, digamos, la medicina más actual y más sistemática y más sólida. Y por otra parte, bueno, entonces lo leen, digamos, todos los teóricos, ¿no? Los médicos, los filósofos, los teóricos de la literatura y en toda Europa, como decía antes, uno de los grandes vectores de difusión fue ¿cómo se dice en castellano? Le libertinage érudit, ¿eh? Libertinaje erudito. Eh, Libertinaje. el libertinaje erudito. ¿Por qué? Porque lo que daba Huarte era todo un sistema médico y científico que permitía justamente explicar el funcionamiento del hombre y de la sociedad, obviando la trascendencia y la influencia divina. Y esto yo creo que es lo que le aseguró esa grandísima popularidad en Europa en particular. No, no sé si he Sí, contestado a todo. claro, gracias. Tenemos otra pregunta que dice así. Entonces, Ujú. ¿existen individuos que no son, por así decirlo, dotados en el aspecto del ingenio debido a la falta o a tener poca cantidad de todos esos elementos puestos por Huarte? A ver si entiendo bien la pregunta. La pregunta es si hay tontos en el mundo, o sea, si hay gente con Eh, poca... claro, dice, son, por así decirlo, que no son, por así decirlo, dotados de ese aspecto, que no tendrían ingenio. No, todo el mundo tiene un ingenio. Todo el mundo. Todo a ver, todos tenemos una, en el sistema de Huarte, ¿eh? Todos tenemos un alma racional, pero las almas racionales son todas idénticas. Sin embargo, somos todos diferentes, todos tenemos opiniones diferentes. Esto es lo que lleva a Huarte a bueno, no es el primero que se la plantea, pero bueno, retoma la cuestión de cómo explicar la diferencia de opiniones si todas las almas racionales son iguales. Bueno, pues explican por qué esas almas se encarnan en un cuerpo y un cuerpo que está ahora como el mío en Madrid muriéndose de calor, no va a funcionar igual que un cuerpo que está en México acostumbrado a comer la comida que vosotros coméis. Todo eso nos determina biológicamente y fisiológicamente y hace que los temperamentos de los unos y los otros sean distintos. Entonces, si en función de dónde vivo, de lo que como, de mi edad,
de la temperatura, en fin, hay un montón de parámetros. El equilibrio de las cualidades primeras en mi cerebro es tal, mi ingenio será tal. Entonces hay una variante siempre, puedo tener más calor, entonces tendré más imaginación y menos memoria. Puedo tener, mi cerebro puede ser más seco, entonces tendré más entendimiento y menos memoria, porque la memoria necesita humedad, pero siempre, y bueno, y efectivamente puedo tener poco de todo y tendré poco de todo, siempre predominancia de uno, pero poco de todo. Hay grados, ¿eh? El propio Ward entiende que su combinatoria a veces puede resultar muy estricta, ¿no? Y que hay una inmensa diversidad de personas, de inteligencias y tal. Entonces, hay grados que permiten que vayamos del tonto más tonto bueno, pues al intelectual más brillante y más superdotado. Pero todo el mundo tiene un ingenio. Es la condición misma de la existencia del hombre, el ingenio. Bueno, y probablemente, y del animal también, pero esto ya es otro asunto apasionante por otra parte. Le expurgaron a Huarte un larguísimo capítulo sobre eso, justamente sobre el ingenio de los animales, pero bueno. Entonces sí, todo, Eh, todo el mundo tiene un ingenio. Todo el mundo no tiene mucha imaginación, todo el mundo no tiene mucha memoria, pero todo el mundo tiene un ingenio. de acuerdo. Muchas gracias. Eh, Nuestro público es un público joven y del siglo XXI. Uf, Una última pregunta. Sería conveniente recuperar la noción del ingenio de Duarte en el siglo XXI en oposición a la inteligencia artificial? qué bonito, qué pregunta más buena. Y madre mía, ¿cómo contesto yo eso? Sí, de todos modos, cualquier cosa que recuperemos de un pasado en el que la gente pensaba sobre el hombre va a ser fundamental para no dejarnos arrasar por la inteligencia artificial. Todo lo que sea inteligencia natural va a ser efectivamente necesario para oponernos a este tsunami que se nos viene encima. Yo lo que quisiera, y sobre todo si nuestro público son estudiantes y sobre todo especialistas del siglo XXI, lo que quisiera transmitirles es que, claro, yo os he hecho una presentación muy rápida de un texto muy complejo. em, y sobre todo de un texto que maneja otra manera, otro lenguaje para leer el mundo, que no se corresponde con el actual. Los médicos contemporáneos, o sea, es que ni hacen historia de la medicina en general, ¿eh? No, obviamente siempre hay investigación y tal, pero no conocen estos textos y los desprecian. Consideran que la historia, digamos, de la ciencia empieza con el siglo XVII, con Descartes, con Newton, etcétera. Y desprecian profundamente este tipo de literatura que consideran protocientífica. Yo lo siento, no. La ciencia no es necesariamente experimentación. Ciencia es em, un método. Y ese ya lo aplicaba Aristóteles y lo aplicaba Galeno y lo aplicaba Hipócrates. Es hipótesis, prueba, conclusión. Entonces, esto es literatura científica que habla un lenguaje diferente. Y lo que yo os animo es a investigar estos lenguajes diferentes porque lo que os aseguro que es absolutamente fascinante es que Huarte con este lenguaje, que es el de Galeno, que es el de Hipócrates, que es el de la medicina grecoárabe, explica el mundo y el funcionamiento del hombre de una manera que funciona, pero es simplemente otro lenguaje. Entonces, en ese aspecto yo creo que sí, rotundamente sí, habría que recuperar el ingenio, no, no,
no necesariamente como algo para contrarrestar a la inteligencia artificial, que yo espero que esto, bueno, supongo que nos acabaremos acostumbrando y poniendo las cosas en su sitio, pero sí que en pos de vuestra propia inteligencia natural y de vuestro propio espíritu crítico, es fundamental entender de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí y cómo toda esta gente, porque vamos a ver, seamos serios, los hombres de antes del 17 no eran más tontos que nosotros. Yo me atrevería a decir al contrario, que eran bastante más inteligentes y que tenían una visión, o digamos que tenían una visión del mundo mucho más global que la que podamos tener nosotros, que miramos las cosas de manera mucho más seccionada por nuestras divisiones disciplinarias, etcétera. Entonces, en este aspecto yo diría que sí, que es una buenísima herramienta para no dejarse avasallar por lo que podrían buscar imponernos como una evidencia o como la novedad o como la gran revolución. No. Y para entender justamente que los discursos actuales no son o son muchas veces sesgados, creo que este tipo de literatura científica es efectivamente un gran remedio y desde luego un gran alimento para nuestra propia inteligencia natural. Así que esa es la respuesta que daría a esa pregunta tan buena. No sé si la respuesta está a la altura de la pregunta, pero bueno. Muchísimas gracias, Marina, por esta exposición y por mm, este gran marco que abres cuando contrapones una delimitación de la idea de ciencia como método, como hipótesis y como prueba, ¿no? Y conclusiones, este ejercicio que tiene más de 25 siglos en el pensamiento occidental y que vale la pena no olvidarlo, regresar a él de manera permanente para pensarnos en este siglo XXI y pensarnos con inteligencia humana, ¿no? Y no Natura, inteligencia artificial, porque, totalmente. o sea, ¿no? En fin. Eh, yo quiero agradecer a Marina Mestre Zaragoza de la Universidad Jean Moulin de Lyon 3 su presencia en este ciclo de conferencias. Les recuerdo que se queda grabado este video en nuestra videoteca del Centro de Investigación para que, si les parece, promoverlo en sus redes. Gracias a todas, a todos, a todes por estar con nosotros. Gracias a Luis Cabrera por la logística. Que tengan todos ustedes buenas tardes y nuevamente, Marina Mestre Zaragoza, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Gracias a vosotros.